Buenos días, amada iglesia del Señor. El Señor les bendiga, Dios guarde sus vidas. Quiero darle gracias a Dios por permitirme poder llevarle el mensaje de la palabra del Señor. Sé que tiene mucho tiempo que no me veían. Gloria a Dios, estoy más vieja. Gloria al Señor. Pero estoy más bonita. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Y como decía nuestra hermana Morela, los años no pasan en vano. Los años no pasan en vano, gloria al Señor. Y los días tampoco. Pero bueno, aquí estamos, rejuvenecidos en el Espíritu, rejuveneciendo en el Señor. Y bueno, creyendo que nosotros aún en nuestra vejez daremos fruto para el Señor. Amén. Daremos fruto para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 11, versículo del 1 al 4, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que ama, el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Gloria a Dios. Hay un texto aquí que realmente me llama mucho la atención, ¿no? Y es el texto donde dice que Marta y María, las hermanas de Lázaro, le mandaron la información al Señor, pero ni siquiera dijeron: Señor, Lázaro está enfermo, sino que le mandaron a decir: Señor, el que ama está enfermo. El que ama está enfermo. Entonces, es una manera de decirle al Señor: ven pronto porque algo grave puede pasar. Y después de ahí tú no puedes hacer nada por él. Entonces, ven antes de que Lázaro muera, ¿verdad? Y me gusta mucho cuando ellas dicen: al que ama está enfermo. Esto significa, hermano, de que Dios nos ama y Dios nos puede amar a nosotros, pero en muchas circunstancias y muchas adversidades en nuestras vidas que Dios va a permitir, y lo va a permitir dentro de su voluntad, ¿ve? Y eso no significa que no nos ama, significa que nos ama, ¿ve? Cuando Dios permite la adversidad, cuando Dios permite los procesos, ¿verdad?, en nuestras vidas, es porque nos ama. La palabra del Señor dice que el Padre que castiga a su hijo es porque le ama, el padre que corrige a su hijo es porque le ama. Cada uno de los procesos que nosotros vivimos, lo vivimos porque Dios nos ama. Y es más, la palabra del Señor dice que Dios a quien disciplina es porque le ama. Y Dios a quien azota es a los hijos que ama. Porque a los que no ama, dice la palabra, que son hijos bastardos. Entonces a eso no los azota Jesucristo. O sea, la palabra del Señor a nosotros nos dice que Dios corrige a los que aman. Y cada uno de los procesos que nosotros vivimos es porque nos ama. Por eso aquí la palabra dice que las hermanas de Jesús le mandaron a decir, las hermanas de Lázaro, perdón, le mandaron a decir a Jesús: al que ama está enfermo. Entonces significa de que Dios nos ama a nosotros, pero hay muchas cosas que Dios no puede evitar en nuestras vidas, que Dios tiene que permitir que nosotros pasemos por esos procesos de enfermedades, de problemas familiares, de problemas matrimoniales, de diferencias en el hogar, de problemas económicos, de escasez, ¿verdad? Muchos tipos de problemas, enfermedades, etcétera. Entonces eso no significa que Dios no nos ama. Así que dile a tu hermano: el hecho de que estés pasando por donde estás pasando no significa que Dios no te ama, significa que Él te ama. Amén, gloria a Dios. Pero aquí hay algo impresionante también que me llamó muchísimo la atención, y que fue la respuesta del Señor. El Señor, cuando le dieron información, dijo delante de todos sus discípulos y la multitud que le estaba siguiendo, Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Amén. Ve, Lázaro no fue un discípulo del Señor, Lázaro no fue uno de los 12 del Señor, Lázaro no fue un apóstol del Señor, pero Lázaro fue más que eso. Lázaro fue un instrumento que Dios usó para manifestar su gloria y para que el Hijo de Dios sea glorificado.
¿A través de qué? A través de esa situación difícil que vivió Marta, María y Lázaro. Dice que Lázaro enfermó. No está diciendo de qué enfermedad, pero está diciendo que enfermó, que estaba enfermo. Pero que esa enfermedad lo llevó a la muerte. Pero Jesucristo dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Ve? Entonces tú y yo debemos que entender que cada una de las situaciones que nosotros vivimos, cada una de las cosas adversas que nosotros vivimos en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Es porque Dios quiere formar nuestras vidas, Dios quiere perfeccionar nuestras vidas, Dios quiere interesar nuestras vidas. Amén. Entonces, cada situación que vivamos tenemos que encomendarnos al Señor. Tenemos que creer que aunque estoy viviendo esa situación, que aunque estoy viviendo esa situación con mis hijos, que aunque estoy viviendo esa situación con mi esposa, esa situación económica, de escasez, todo lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo, pero porque Dios me ama. Amén. Y porque Dios va a cambiar nuestra historia. Creo que Dios va a cambiar tu historia. A partir de esta palabra hay algo glorioso que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Porque quiero decirte algo, que siempre va a haber un glorioso después de Dios. Un glorioso después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un día tras otro. Entonces, Dios, hay un día en que interviene. Hay un día en que Dios dice, para acá, un momentico. Suficiente ya, hasta ahí, porque de aquí en adelante sigo yo. De aquí en adelante soy yo. La intervención divina está por ocurrir en tu casa, está por ocurrir en tus hijos, está por manifestarse en tu vida, está por manifestarte en el país, en nuestra nación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, que dice la palabra del Señor que Marta, cuando se enteró de que Jesús había llegado a la aldea, ella salió al encuentro de Jesús y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él le dijo, espérate un momento, ¿sabes con quién tú estás hablando? Con la resurrección y la vida. Con Él es el que estás hablando, con el que puede resucitar a tu hermano. Tú estás hablando con el que puede resucitar a Lázaro, con el dueño de la vida. Amén. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice que más después de Marta vino María. Dice que la actitud de María fue más, la actitud de ella fue de adoración. La actitud de ella fue que se postró delante del Señor, pero tuvo la misma posición que Marta. Y dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él solamente le dijo, llévenme en donde está Lázaro. Y Marta le dijo, Señor, y son ya 4 días que te tardaste. Tardaste 4 días para llegar. Te tardaste mucho. Ya Lázaro murió. Ya no hay oportunidad para él. Señor. Y él le dijo, llévenme donde está Lázaro. Y dice la palabra que fue llevado al sepulcro por Marta y María y todas las personas que estaban allí consolando a Marta y a María. Y dice la palabra que él se paró frente a la tumba. Escuchen esto. Se paró frente a la tumba y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ya, ¿por qué insistes? ¿Por qué insistes en oponerte en lo que Dios va a hacer? ¿Por qué insistes en no creer que yo soy la resurrección y la vida? Yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le dijo Dios a Marta. Yo te lo he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Escucha, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiere decir que ya Jesús se lo había dicho a Marta. Ya Jesús se lo había dicho. ¿Recuerdan aquella ocasión en que Jesús llegó a la casa de Lázaro y dice que Marta estaba afanada, turbada, preocupada en los quehaceres de la casa? Y entonces se quejó de María porque María estaba postrada escuchando al Señor. Y entonces ella se quejó delante del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? María eligió la mejor parte, escucharme a mí. ¿Ve?
Quizás en esa misma ocasión el Señor le dijo, si crees verás su gloria, si crees no tendrás necesidad de estar afanado por las cosas pasajeras, si crees no estarás afanado por lo temporal, no estarás afanado por las cosas que son pasajeras y que perecen y que se desgastan con el tiempo. En ese mismo momento la Biblia lo oculta, tú no sabes si fue así, pero aquí el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le hizo como una pregunta, significa que ya Jesús se lo había dicho. Entonces dice la palabra que quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, o sea Lázaro, y Jesús alzando los ojos al cielo dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sabe qué quiso decir el Señor? Señor, gracias por haberme revelado en la madrugada de hoy de que Lázaro iba a morir, de que Lázaro, ¿verdad?, iba a pasar esta situación difícil. Gracias por haberme revelado esto. Gracias por haberme revelado de que tú ibas a levantar a Lázaro de entre los muertos, que él oiría la voz tuya desde la muerte, porque no habrá un lugar donde se oiga la voz del Señor. Amén. La voz de Dios